Este podcast viene a todo cuestionar. Este es tu espacio, ven y hazlo sonar. Ven y hazlo sonar. Generación Atlántica da mucho de qué hablar. Raíces en el agua y miradas hacia el mar. Unidos por la historia que nos vuelva a conectar. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Generación Atlántica. Como siempre digo, no es un capítulo cualquiera, porque aquí traemos la calidad más alta que podemos encontrar y siempre vamos a más, porque es que en Canarias estamos así, a tope de power. Entonces, bueno, eso acaba de quedar un poco boomer, en verdad, pero no pasa nada. El caso, hoy tenemos el maravilloso placer, gusto, honor de tener aquí a David. Bienvenido, David. Muchas gracias, el placer es mío. La verdad que llevamos ya hablando mucho tiempo de grabar este capítulo y es como, por fin, se está materializando. Total, es que la actualidad nos persigue y vamos posponiendo las cosas. Pero literal, bueno, o sea, para bien o para mal, pero ya Exacto. estamos aquí. Así que nada, para empezar, como siempre, vamos a iniciar un bloque de preguntas de presentación, así que, ¿tu nombre? Soy David González Martín. Ajá, ¿tu edad? Pues cumplí hace muy poquito, 33 años, estoy como en ese limbo. Limbo a ver de qué me ocurre en la edad de Jesucristo. Pero sí, tengo 33. Maravilloso, aquí seguimos siendo jóvenes hasta los 35, así que Bueno, todo y bien, espero todo que en se orden. alargue, la Es que juventud. al paso que vamos, ya digo yo que sí. Luego, tu isla de residencia, Tenerife. ¿y a qué te dedicas? Pues soy periodista, me he especializado en sociología y comunicación política. Vale. Y también me dedico pues a divulgar por redes, también me dedico al activismo de la vivienda en la actualidad. Un poco también lo voy comunicando por redes sociales. Vale, de hecho ahí te seguimos y estamos a tope también compartiendo, pendientes de todo lo que se mueve, que la verdad que muchas gracias por dar voz y visibilizar tantas situaciones que estamos viviendo actualmente, eso para empezar. Pero antes de entrar en materia, siempre me gusta hacer un bloque de, bueno, preguntas un poco aleatorias, ¿vale? La primera de todas, no tienen sentido entre ellas, o sea, ya después ya sí que vamos a ir un poco más en serio, pero para empezar, si solo pudieras escuchar a un artista el resto de tu vida, ¿quién sería? Estas son las típicas preguntas que me ponen muy nervioso porque soy súper indeciso. Ajá. Pero sí es verdad que me viene como una persona a la cabeza, Vale. de primeras, y entonces la voy a decir. Sería seguramente Beyoncé. O sea, ¡Wow! a mí o sea, claro, cuando empecé a escuchar música adolescente, escuchaba mucho R&B y Sí. géneros urbanos, y como que ella era una de las que más escuchaba. Y aparte también me gusta porque tiene, sobre todo en los últimos 10, 15 años, sus discos también tratan temas súper interesantes de género, raza, clase también, Vale. siendo ella una multimillonaria y hay esa contradicción. Sí. Pero es muy guay cómo su obra tiene una documentación súper interesante en materia afrofeminista, transfeminista también, y me parece guay cómo dialogar un poco desde la contradicción de una multimillonaria hablando de temas súper transformadores realmente y hasta qué punto son esos límites a través del mainstream. Realmente es una herramienta también el pop para transformar la sociedad, sí, no. De hecho, hay un libro súper interesante que se llama Beyoncé, raza, clase y género. Me quiere sonar. Que es súper interesante, es una socióloga que se Vale. llama Elena, no recuerdo ahora el apellido. Y es muy interesante, la verdad. Vaya. Así que si lo quieren leer, ahí lo Pues tienen. nos quedamos con la recomendación porque la verdad que tiene muy buena pinta. Y hablando de buena pinta, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita no, o sea, eso es muy complicado, pero sí es verdad que lo mismo, ¿no? Lo primero que se me viene a la cabeza, no sé si es mi favorita, pero como guardo primero que te muy viene. buen recuerdo, el arroz a la cubana. Uf, cosa más buena. Me encanta, porque también me acuerdo de mi madre que tenía una amiga cubana, nos hacía el arroz, me encanta el plátano Guau. así frito, Sí, el total. tomate con el Como la huevo. mezcla después también todo. Uf, Me encanta, más como súper sencillo y súper rico. total. Menos mal que acabamos de desayunar porque si estuviéramos cerca de la hora de la comida, Total. problemas. Pero bueno. Y luego, siempre me gusta preguntar por el peor consejo que te hayan dado. El peor consejo, yo creo, o sea, por el contexto en el que me lo han dado, puede ser lo típico de céntrate, ¿no? O sea, como que me centre, porque me lo han dicho desde una perspectiva de lo que estás haciendo a lo mejor no tiene tanta validez y deberías centrarte por ejemplo, en el ámbito laboral, hacia cosas que sí realmente importan y no estar haciendo cosas en redes sociales Ya. o no estar hablando de determinados temas públicamente que te puedan perjudicar, tal. Eso yo creo como que, o sea, entiendo realmente la preocupación Sí, de el donde punto. se hace,
pero al fin y al cabo, si me hubiera dejado guiar por esos consejos, seguramente no estaríamos aquí. Muy probablemente, efectivamente. Pues mira, me parece bastante interesante. Creo que es algo que también hemos hablado en algunos otros capítulos, ¿no? De esos consejos que te dan en algún momento, pues eso, como ese céntrate, el que quiere puede, o sea, es todo un poco esa dinámica, un poco, no voy a decir destructiva, pero sí que te hacen quizás alejarte efectivamente de lo que al final está para ti, como quien dice. Exacto, ¿no? tu propósito y lo que quieres Exactamente, realmente. exactamente. Entonces, bueno, bastante interesante esa perspectiva. Y bueno, hablando de perspectivas, creo que vamos a dejar ya las perspectivas a un lado y nos vamos a centrar un poco más en hechos. Y básicamente quería hablar contigo precisamente sobre la vivienda aquí en Canarias, porque, o sea, es que no voy a decir que sea un melón, porque ya no es un melón, es un problema real. Entonces, en Canarias tenemos como esa, bueno, en Canarias, que diría en todo el país, obviamente, es un problema bastante transversal, ¿no? Pero aquí en Canarias tenemos un gran problema con, con todo esto, ¿no? Entonces, esto de que desde las instituciones, pues se diga que bueno, o sea, o no se actúe tanto, ¿qué podemos hacer con esto? Eso es la gran pregunta, ¿no? Sí, Y de hecho hemos la últimamente... verdad que he decidido empezar aquí arriba. Sí, sí, sí. Claro, el mercado de la vivienda en general, y en Canarias también en particular, es un mercado especulativo, que esa es la base del problema. Cualquier solución en ese contexto de mercado especulativo tiene que ir a solucionar o a atacar o a solventar la especulación del mercado. O sea, cualquier ley que no vaya a eso simplemente lo va a reproducir el mercado, va a intentar que se regule de otra manera, pero no va a solucionar la especulación. Por ejemplo, en la crisis de 2008, ¿no? Que mucha gente habla de la crisis del ladrillo y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, esa crisis es distinta porque la base, digamos, del problema era que se daba mucho crédito, las personas, las familias se endeudaban con hipotecas en bancos, al mismo tiempo que se construía mucho y eso provocaba o provocó una burbuja que acabó por pincharse y todo el drama que vivimos. Ahora no estamos en ese escenario. Para nada. Estamos en que en las últimas décadas la vivienda se ha ido consolidando no como un derecho, sino como un bien, es decir, como un activo financiero de inversión, Sí. Donde muy pocas personas, y cada vez menos también, se han ido beneficiando, extrayendo esa riqueza de ese bien, y a través de esas lógicas llegamos al mercado especulativo. Son escenarios distintos. Con lo cual, aumentar oferta para que... No va a pasar. O sea, Claro. realmente lo que hay que hacer es frenar la especulación a través de cualquier tipo de política. Hay que frenar la especulación. Que por supuesto hay que aumentar el parque público de vivienda, pero se También. pueden hacer de diferentes maneras, no solo a través de la construcción, sino de, por ejemplo, recuperación de vivienda vacía. Es verdad que además una cosa que me resulta curiosa, iba a decir graciosa, pero no es graciosa en absoluto, es cuando dicen, no, construir viviendas, sí, pero cuando tardas en construir una vivienda. O sea, es que tenemos el problema ahora encima. O sea, Sí, y además en Canarias los tiempos son muy, muy lentos. Hace creo que finales del 2025, el año pasado, principios de no recuerdo exactamente el mes, una noticia que decía que en Gran Canaria el 40% de las viviendas de obra pública, el 40% estaba paralizado. O sea, Tal cual. es un camino, la construcción, que además ya de por sí estás explotando territorio en unas islas que son También. limitadas, ¿Cierto? y que es un camino que llega muy lento. Entonces Sí. existen muchas vías, por ejemplo, en Canarias hay más de 200.000 viviendas vacías en las islas, 200.000 viviendas vacías. Que lo que están haciendo realmente, muchas en manos de grandes tenedores, de fondos de inversión, que lo que hacen es tensionar el mercado de la vivienda. ¿Por qué no haces, o sea, por qué no configuras una serie de leyes que lo que busquen es recuperar esa vivienda vacía? Y no recuperarla blindando el mercado especulativo. Hace muy poco el gobierno de Canarias decía que iba a recuperar vivienda vacía, pero lo que iba a hacer realmente era dar incentivos públicos a caseros Cierto. para ver si ellos querían poner Voluntariamente. sus viviendas vacías al mercado, de esa manera que además se sabe que esa estrategia de 200.000 viviendas vacías, lo máximo que se puede llegar a recuperar son 100 viviendas. ¿Vale? De 200.000, por ese camino solo se puede recuperar 100 viviendas. Siempre y cuando haya buena voluntad, Claro. pero
el mercado especulativo sigue estando igual. Claro. O sea, no se soluciona el mercado Es que no especulativo. estás yendo a la raíz del problema. Exactamente. Que ese es el punto. O sea, es como, de hecho me acuerdo de alguna conversación que hemos tenido respecto a la vivienda, una ponencia en la que tú estuviste y que estuve ahí en plan modo público, que me resultó bastante interesante porque había gente dentro del público que hablaba de, no, es que la solución es esta y tal, porque lo otro, y es como, a ver, se puede ir trabajando en 2 vías a la vez, en plan, algo que solucione ya y otras cosas que solucionen más a largo plazo, en plan, mantener la solución a largo plazo. Exacto. Pero es como que hay mentalidades que lo que hacen es como decir, no, el camino es este, y si no es este, no es ninguno. Entonces, eso también como que me preocupa un poco en el sentido de, oye, igual es que hay que pensar, o sea, la mente no es tan sensible, o sea, simple como para pensar solo en una cosa, o sea, podemos, no sé, como diversificar un poco el pensamiento y las soluciones. Pero aquí hay un tema que, además centrándolo aquí en la parte juvenil, es que los datos de emancipación de las personas jóvenes están por los suelos. Entonces, claro, o sea, cuando ven algunas medidas, ¿no? No, para la gente joven, hipoteca joven, de hecho, bueno, estamos a mediados de mayo, acaba de salir una medida de una hipoteca joven que te avala hasta 95%, todo el rollo, pero luego empiezas a ver hechas cálculos más o menos realistas y te das cuenta de que para acceder a ello puede que tengas opciones, pero luego te acabas quedando con una hipoteca mensual, una cuota que tienes que pagar a lo mejor de cerca de 1.000 euros. Es que... Estamos en la misma, o sea, el mercado sigue sin regularse. O sea, te dan ayudas, parches realmente, Exacto. que no van a solucionar el mercado especulativo y que a lo mejor pueden ayudar a un número muy reducido de, sobre todo, de personas de clase media, que no me gusta mucho este concepto, pero para que nos entendamos, Sí. de clase media, que a lo mejor puedan ayudar, o sea, les puede ayudar a acceder a esa vivienda, pero que no es una vivienda que vaya a solucionar el problema estructural de vivienda, esa crisis habitacional de la que estamos hablando no lo va a solucionar, y a una gran parte de la población empobrecida, precarizada, Claro. de clases más bajas, es que es una medida Es que que ni no le llega. cosquillas, No le es que ni llega. cosquillas. Eso es lo que me preocupa, que al final, bueno, me preocupan muchas cosas, pero es que este tema en concreto creo que nos afecta a todas y a todos por igual. Bueno, con excepciones, evidentemente, las clases más tal. Pues, entiendo que no se están enterando de lo que está pasando, ¿no? Pero es verdad que es como una situación de, tío, es que a las personas a las que le hace falta no les está llegando la solución. Entonces, socorro. O sea, es que te quedas como en una situación de, ¿y qué estás haciendo por mí realmente? Claro, es que justamente acabas de decir ahora, no se están enterando. O sea, Claro. claro que se enteran. O sea, se enteran 100%. Pero les da igual. Les da exactamente lo mismo. Sí. O sea, a ellos lo que les interesa, evidentemente, o sea, el modelo habitacional, que no deja de ser un modelo económico, realmente en Canarias lo que se prima no es la residencia de las personas, lo que se prima es los intereses de unas ciertas empresas, familias. Entonces, claro que saben lo que están haciendo. Están legislando a favor de unos pocos por encima de la residencia de la mayoría de la población. Es que me pregunto muchas cosas con este tema y una vez, por ejemplo, ¿en qué momento no voy a decir permitido porque tampoco quiero culpabilizarnos de lo que está pasando, pero en qué momento se ha permitido que estas personas que gobiernan no gobiernen para la gente a la que supuestamente representan porque se les ha votado? O sea, que igual me estoy yendo un poco de tema, pero es que realmente tengo esa sensación de que hay esos intereses de los que tú estás hablando precisamente y después no sé, el resto de mortales estamos en un segundísimo, tercerísimo, cuartísimo plano, ¿no? Entonces, es como, ¿en qué momento hemos llegado a este punto realmente? O sea, es que no lo podemos permitir, pero claro, ese es el gran debate de Sí. cómo el capitalismo y los gobiernos que lo sostienen nos han realmente un poco lavado la cabeza a nivel cultural de diferentes fórmulas para que pensemos realmente que estamos más cerca de ser un millonario, de heredar una casa, de tener 20.000 propiedades, Sí. antes de quedarnos en la calle viviendo. O sea, realmente la mentalidad es esa. Entonces, cuando ya han conseguido desde arriba pensar que estamos más cerca de tener un chalet que de vivir en la calle, ese es el éxito de ellos, claro, Sí, y nuestro problema, ¿no? Exacto. O sea, que al final... Y otra cosa que también creo que igual podemos introducir, porque creo que tiene bastante que ver, es este tema del modelo turístico que tenemos y el tema de la vivienda vacacional. O sea, voy a poner un ejemplo personal, pero que es real. Yo vivo en un edificio, ¿no?, de pisos, y justo la puerta que está al lado de la mía es una vivienda vacacional. Porque es que, claro, el pobre casero, o sea, es que me acuerdo además de la conversación en persona con el casero, ¿no? Es que qué malas experiencias he tenido, es que me han dejado la casa fatal, es que qué va, yo prefiero tal. Y es como, tío, yo puedo entender que haya gente irresponsable, o sea, siempre pasan cosas y tal, pero
eso no quita para que tú estés ahora mismo jugando con una vivienda en una zona, además, de tránsito de personas que vivimos y trabajamos aquí, y yo no puedo acceder a esa vivienda. Entonces, y como este ejemplo en concreto, obviamente, por todos lados vemos el cartelito de vivienda vacacional, los cajetines, o sea, forma parte ya de nuestro, no sé, espacio vital. Y no sé, igual esto también es un problema, a lo mejor se puede limitar, no lo sé, o sea, te pregunto un poco porque hasta ahí... 100%, o sea, de hecho hay propuestas para declarar municipios o zonas de los municipios o zonas de la isla, por ejemplo en Tenerife, donde solo se permita la residencia, donde no exista ningún tipo de vivienda vacacional. Vale. Hablamos también, por ejemplo, de zonas tensionadas. Por ejemplo, el Gobierno de Canarias no ha aplicado la Ley de Vivienda Estatal que se aprobó hace más de 2 años, no la ha aplicado en ningún municipio en Canarias. O sea, realmente hay ayuntamientos que han intentado en sus plenos municipales aprobar una zona tensionada para topar los precios de alquileres y, entre otras cosas, también hacer frente a esa vivienda vacacional, y el Gobierno de Canarias lo bloquea. Entonces, es otra pista más de qué se está primando, el beneficio antes que la residencia. Después, toda la parte que decías de la gente que tiene propiedades, también es como ese mantra, ¿no? O sea, realmente han tenido tantos problemas con gente que quiere vivir, que son sus vecinos. Son sus vecinos que quieren trabajar y que además a esa persona, ese propietario, le va a beneficiar que su vecino tenga un trabajo también. Exactamente. Pero yo creo que es un poco un mantra que se ha extendido por parte también de la irresponsabilidad de los políticos que lo han alimentado. De esto de es más seguro tener una vivienda vacacional que el alquiler a una familia con menores. No tiene sentido. Por ejemplo. De hecho, es muy interesante que hace poco salió cómo estamos viendo que en las grandes ciudades o en general en todo el Estado español, la propiedad de las casas, de los pisos, cada vez está en manos de menos personas. Cáritas decía, un informe, perdón, Cáritas no, estoy confundiendo con otro informe. El catastro, los últimos datos del catastro, en los últimos 15 años en Canarias ha aumentado más de un 50% las personas que tienen más de 2 viviendas. Vale. Y en capitales como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, son las capitales en todo el Estado español, las ciudades donde más se concentran los perfiles de multipropietarios. O sea, en torno al 64% o más del 64% en estas 2 ciudades poseen varias viviendas. Entonces estamos viendo cómo las viviendas, ese bien, ese activo financiero va quedando en manos de menos personas para ellos deshacer y además con el beneplácito también de los gobiernos que se lo permiten. Ese es el panorama que nos estamos encontrando realmente. Es que cuando nos detenemos a analizarlo ya más un poco en profundidad, es todavía más desolador. O sea, es como que te ves como en esa burbuja, vorágine, círculo vicioso de, Dios mío, ayuda, porque es que esto no, o sea, tenemos en algún momento un poco de esperanza de a ver si esto se soluciona, pero claro, si no hay voluntad para solucionarlo, evidentemente no se va a solucionar. Exacto. Pero comentaba justo ahora una cosa que me hizo así como un poco de chispita sobre el tema de que es más seguro tener una vivienda vacacional que una vivienda en alquiler, una familia y tal. La ocupación. Temón. ¿Qué hacemos con esto? Porque, a ver, desde mi perspectiva un poco, sí que desde los medios de comunicación también muchas veces, es que es el miedo, es que el tal, o sea, cuidado con esto, las redes sociales también, hay unos discursos por ahí que van siempre en esa dinámica de es que la ocupación es el verdadero problema porque es que, oh Dios mío, es que... ¿Qué hacemos con esto también? O sea, ¿cómo encaja en todo esto? Pues mira, si quieres te pongo un vídeo que vi ayer, o sea, es muy cortito. Venga, hecho. Te lo voy a poner para que veas. Vale, es un vídeo que realmente ejemplifica muy bien eso del supuesto problema de la ocupación. Vale. Y es lo que pensaba... gente, sí es verdad que es en Barcelona, es lo que pensaba la gente en 1999 sobre la ocupación. Es muy cortito, ¿vale? Yo creo que es el único movimiento que hoy se compromete socialmente. Ojalá mis hijos fueran ocupas. Pues la ocupación me parece extraordinaria, es una forma de recuperar a los trabajadores y popularmente aquello de lo que carecemos. Tenemos que luchar contra aquella acumulación de capital que es la que tiene derecho a todo. Yo estoy a favor de los ocupas. Sí, señor, ¿para qué va a decir que no? De toda la vida lo he hecho. A muchos también les falta
les falta con qué vivir y también les falta dónde vivir, ¿no? Yo creo que es el único movimiento. Me quedo loca. Eso era en 1999. 99. Yo tenía un año. Pues Mira. Wow. Pues eso es lo que pensaba la gente cuando tenía un año. O sea, ¿tú crees que esos discursos se dan ahora mismo en la calle? Claro que no. Claro, el problema de la ocupación es un problema en el sentido de que nos han metido miedo Claro. a la supuesta ocupación. Si volvemos a los datos, de hecho, hace muy poco volvieron a salir los datos actualizados 2025. En 2024 hubo tanto, o sea, porque cuando se habla de ocupación se mezcla tanto la ocupación, digamos, a vivienda vacía, Vale. que son de grandes propietarios, fondos de inversión, Ok. que simplemente tiendan viviendas para tensionar el mercado de la vivienda y las tienen vacías. Mezclan esos datos con los allanamientos de morada. Ok. Allanamientos de morada son los que más nos pueden dar miedo, Sí. porque son gente que sí ya entra en tu casa. Pero claro, es un allanamiento, no es una ocupación. Claro, es diferente. Eso en 24 o 48 horas es un delito tipificado, esa Fuera. gente está fuera. Vale, pues en total en esos dos delitos, en 2024 fueron 663, si mal no recuerdo. ¿Estamos hablando en todo el territorio? ¿En toda España? En toda Canarias, Ah, Canarias, ok. en 2024. Vale. Los nuevos datos dice que se ha reducido de 663, han pasado a 596. Representa en torno a, en general, que casi que ni llega al 0,1% del parque de vivienda en general. O sea, representa un porcentaje muy ínfimo, realmente, de casos que se dan en todo el contexto en Canarias. Si los comparamos, por ejemplo, esos 596 ocupaciones, que ya te digo, tanto de vivienda vacía, grandes inversiones y tal, como allanamientos de morada, 596 versus 1.200 desahucios. La gente no está hablando de los desahucios y del problema grave de los desahucios, está hablando de la ocupación. Claro. ¿Por qué? Porque se ha hecho una campaña desde 1999, que ya ves cómo opinaba la gente, una campaña de meternos miedo Sí. para que ese mercado especulativo siguiera funcionando, y a través de Securitas Direct y de otro Sí, tipo de sí, sí. empresas ¿De seguridad? de seguridad y de alarma, se sigan beneficiando los mismos de siempre. Es que me parece, o sea, con el vídeo me acabo de quedar como súper loca porque realmente no me lo esperaba porque, claro, ya yo he crecido con esa otra mentalidad de, oh Dios mío, es que esto es un problemón. Pero me parece bastante curioso y además como esa dinámica lo que genera es lo que tú dices, al final que lo de siempre, que algunos sigan beneficiándose. Pero es para que tú veas la capacidad que tienen de moldearnos realmente nuestro pensamiento cuando pensamos, no, claro, siempre pensamos como en el pasado, como personas más retrógradas, más... Sí. Y realmente en el pasado se estaba apoyando la ocupación porque se entendía, en aquel entonces, Imagínate. imagínate, que la vivienda tiene que ser un derecho y que había gente que no podía acceder a la vivienda. Esa gente, o sea, en un mercado todavía especulativo, todavía peor que el aquel entonces, la gente hoy no está diciendo eso. Está diciendo otra cosa totalmente opuesta. Ahí está la clave del... Es que al final también es una cuestión como muy de mentalidad y de pensamiento social, ¿no? De esa conciencia, bueno, voy a meter aquí el concepto de conciencia de clase también, que a veces como que se difumina un poco en el universo, pero creo que también es importante. Y justo decías ahora, por ejemplo, el tema de los desahucios. En plan, que si los ponemos en una balanza son más desahucios que ocupaciones, y de los desahucios, como bien dices, no se habla tanto, pero es otro problema. O sea, eso implica que hay gente a la que literalmente cogen y sacan de sus viviendas. Literalmente. Y hay empresas como Desocupa o Desocupa Ahora y etc., que se dedican realmente, o sea, su beneficio económico es echar a la fuerza y con violencia a esas Sí. personas vulnerables de sus casas. Bueno, hemos visto en Canarias hace no mucho también casos de desahucios en Gran Canaria, creo En que Gran hubo- Canaria hubo hace muy poco Margarita Sí. que la desahuciaron del barco incluso. No, esa era No, esa Margarita. fue, no me acuerdo el nombre, pero creo que son casos diferentes. Son casos distintos. Sí, pero que están pasando, quiero decir. Sí, o sea, están pasando en el día a día. Te digo, Claro. 1.200 casos fueron, esto fue el datos de 2024, 2025, no recuerdo qué año, pero son los más recientes que tenemos. Sí. Y como te digo, también con empresas que se dedican profesionalmente a eso, que además son negocios que también están siendo patrocinados por nuestras instituciones. Hace muy poco se celebró aquí en el Parque Marítimo un Sí. festival del Fitness Experience, no sé qué, de que venía gente sobre todo de Península para el deporte y no sé cuánto, se vendía como un festival deportivo para toda la familia y demás.
el organizador de ese evento es una marca que se llama Life Pro. Life Pro patrocina a Desocupa News, al Club Desocupa, a Dani Esteve, o como se Sí. llame, ¿cómo se llama? Daniel, creo que es Esteve. Esteve, me suena que sí. Bueno, el líder de Desocupa lo patrocina Life Pro. El gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz apoyan y promocionan ese festival. Con lo cual, de una manera, se está impulsando todo este negocio a través de, no solo de apoyo a ese, sino también de nuestro dinero, de dinero público, se ha destinado a ese tipo de eventos. O sea, ya no solo que no estén trabajando para, o sea, para atajar el problema de la vivienda y demás, sino que estás promoviendo y apoyando justo la práctica contraria, en plan. Exacto. ¿Y cuál es la respuesta de las Increíble. instituciones? ¿Cuál crees que es? Así. Literal. Bueno, es Y que pasamos a igual no otra se cosa. notó, pero subes los hombros y sigues con tu vida. Exacto. ¿No? De hecho, Wow. desde el sindicato de Inclinas exigimos que se retirara toda esa promoción por parte de las Sí, instituciones. sí me acuerdo. Que Se hicieron man- una recogida de firmas. Exacto. Sí. En menos de 72 horas, más de 1.500 firmas. Se mantuvo, el próximo año Sí. se volverá a celebrar y seguirán seguramente las mismas administraciones si es que siguen gobernando. Sí, porque en elecciones de por medio, pero wow, o sea, me acuerdo de ver esta información también y decir, pero ¿cómo es posible? O sea, es como te echas las manos a la cabeza de, pero es que no puede ser, o sea, por favor, realmente, no sé, 2 deditos de frente, un poquito de coherencia, un poquito de algo, o sea, Claro, pero es que realmente el negocio de Desocupa, por ejemplo, le beneficia realmente Claro. a una ideología concreta y unas políticas concretas. O sea, les beneficia realmente que exista de esa manera. justo, bueno, lo hemos estado hablando también en otros ámbitos, pero el tema de, justo relacionado con ocupación, con tal, todo este tema, en Santa Cruz de Tenerife se ha hablado y creo que aprobado el tema de que vuelva la Unipol y toda esta historia. Claro, mayor seguridad, pues, que hay que tal. ¿Qué opinamos de esto? Mira, Bermúdez recupera la Unipol, recurre a la represión policial y a la criminalización de colectivos vulnerables para ocultar su incapacidad y su poca voluntad de solucionar los problemas de los vecinos y las vecinas de Santa Cruz. Te doy datos. Santa Cruz, bueno, el último informe de Cáritas se estipula que en torno a 3.000 personas en Tenerife viven en situación de exclusión residencial extrema. Esto quiere decir que incluye sinhogarismo o personas que viven en casas que con unas condiciones indignas que repercute incluso de manera negativa su propia salud. ¿Vale? 3.000 personas, en torno a 3.000. De esas 3.000, el 40% está en Santa Cruz. Wow. El contexto de Santa Cruz es ese. El contexto de Santa Cruz también es que los precios del alquiler en los últimos 10 años ha aumentado en muchísimas zonas más de un 100% los precios del alquiler. Y los precios de las ventas de las casas también. Sí. Vemos cómo hay más o alrededor de 20.000 también viviendas vacías. Y vemos también cómo un alcalde en esa situación, en lugar de solucionar el tema de la vivienda para que haya menos personas que acaben en la calle, como por ejemplo declarando zonas tensionadas, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife se opone a declarar Santa Cruz como zona tensionada para regular los precios de los alquileres y que la gente pueda tener un pequeño acceso a esos alquileres, se opone. La solución es la represión. ¿Qué nos dice la criminología más crítica o los feminismos antipunitivistas, por ejemplo? Te dicen que a más pena, a más castigo, no implica que se reduzcan esos delitos. Claro. O sea, esos delitos van a seguir existiendo, lo que pasa es que se trasladan hacia las periferias. O sea, no desaparecen, sino que esos delitos son cada vez más periféricos de lo que es los núcleos centrales, pero siguen existiendo. O sea, es como una especie de lavado de imagen para que cuando, perdón, pero cuando el turista venga, se encuentre en las calles todas perfectas. Exactamente. Vale. ¿Y qué ocurre además? O sea, también va muy ligado el aumento de la represión policial a zonas turísticas. Santa Cruz, Claro. en los últimos años también vemos cómo hay aumentado en el puerto de Santa Cruz más de un 102%, creo que era el dato, la llegada de cruceristas. En las zonas que aumentan el turismo, en un contexto precarizado, en un contexto empobrecido,
es un escenario perfecto para aumentar hurtos y delitos, porque la gente está necesitada. Ojalá no ocurriera, Claro. pero ocurre. Y no solo estamos hablando de Santa Cruz o Canarias, ocurre en Barcelona, ocurre en Madrid, o sea, en grandes capitales donde hay un gran turismo, siempre este tipo de delitos van a aumentar. Entonces, ¿cuál es la solución? A esas personas que no estás respondiéndoles, garantizando su derecho a la vivienda, que se quedan en las casas, ¿la solución qué es? Que cuando se queden en las calles, les des porrazos. Esa es la solución que se está planteando. Esa es la solución que se plantea realmente desde las instituciones. Es que o sea, no es que me quede a cuadros, porque obviamente somos conscientes, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que la preocupación va increciendo, ¿no? Porque al final ya no solo que no me estés garantizando un derecho básico como es la vivienda, que es que hay que hablar de derecho básico, porque está recogido, o sea, está estipulado como tal, sino que además estamos hablando ya de estar atentando contra mi propia vida. O sea, como tal también. Es que es de locos, realmente. O sea, me deja como... no sé. O sea, aquí el sillón está bien, está agradable, tengo un baño ahí al lado, igual de repente... O sea, 100%, o sea, no se está haciendo realmente, sobre todo en este año de campaña o de pre-campaña electoral, ¿no? Estamos viendo, escuchando cómo de las instituciones se empieza a hablar con discursos muy parecidos a los que se reivindican desde parte de los movimientos sociales. Sí. Un poco por ir allanando el terreno y hacer parecer que se están haciendo cosas realmente, ¿no? Pero al final todo son promesas. Claro. Empiezan a hacer promesas de cosas que en 30 años no han sucedido. De hecho, Claro. es muy ejemplificante, o como se diga, el dato de que en más de 10 años se habla de recuperación de vivienda vacía, del derecho a la vivienda, tal. Sí. En 10 años en Canarias, que salió hoy la noticia, que publica Canarias ahora, solo se ha recuperado una unidad de vivienda vacía en más de 10 años en Canarias. Lo vi. Claro, en todo ese tiempo, o sea, ahora se empieza a hablar de vivienda vacía, tal. Sí. ¿Y todo lo que has hecho anteriormente? Claro. Para el momento que estamos ahora. Sí, o sea, es que tampoco ha habido como una dinámica en estos años para prevenir este tema. Claro. O sea, es que ya no es solo poner una tirita cuando ya tienes la herida, también estamos hablando de prevención. Claro. Y no se ha prevenido en absoluto el llegar a esta situación. Entonces, claro, ahora es como, Exacto. O sea, ¿la política qué es? O sea, la política no tiene que ser poner parches, como tú dices. Claro. Es como, tienes el problema que no has solventado, no has gestionado, y ahora pongo parches. Eso no es la política. O sea, eso es la muerte de la política. La política tiene que ser una herramienta de transformación social para que todos vivamos mejor. Cuando eso no ocurre, cuando no lo has gestionado para que realmente sirva para mejorar la vida de la gente y no llegas a los extremos donde estamos ahora, no te has dedicado a hacer política, te has dedicado a hacer politiqueo y a gestionar unos intereses de unos pocos. Eso es lo que se ha dedicado realmente el gobierno de Canarias durante todos estos años, durante todas las administraciones que ha tenido en las islas. es que es muy fuerte. O sea, al final es como, ¿quiénes pagan los platos rotos? Los de siempre, que somos nosotros. Exacto. Pero bueno, más allá de todo esto, como si fuera poco, ¿sabes? En plan, de repente es como... pero sí que es verdad que por ir cerrando un poco, hay otra situación que también me llama mucho la atención de ti en particular, que es el tema de que, como decías al principio, te dedicas mucho a divulgar cuestiones también en redes sociales, aparte de que también estás, pues en este caso en el sindicato de inquilinas, esa parte más activista, más de estar en la calle y de bueno, divulgar todo esto que sucede, ¿no? Yo quería preguntarte un poco como ciudadana también, pues un poco cómo se puede llegar a un punto intermedio entre esa divulgación, ese activismo en redes y luego esa parte más de estar en la calle. Es decir, muchas veces como que nos quedamos con esa parte virtual de yo opino, pero luego no salgo a una manifestación o no salgo a reivindicar realmente en los espacios de reivindicación reales las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a un punto intermedio entre ambas cosas? Claro, o sea, la crítica y la queja siempre tienen que ir ligada a una acción que pueda producir un cambio real, porque si no al final nos vamos a quedar en la crítica y la queja y eso realmente es perjudicial porque no se consiguen cosas y porque incluso llega a desmovilizar a la gente. O sea, estar quejándonos todo el rato y no hacer propuestas reales lo que hace es desincentivar la lucha social y llegar realmente a conseguir un cambio. Entonces, yo personalmente, sí es verdad que mi trabajo
no nace, o sea, no es primero las redes y después hago, sino que hago primero un activismo, una militancia, como lo queramos llamar, y eso lo voy trasladando a las redes sociales. Si hay gente que se dedica a compartir cosas en redes y que a día de hoy no esté sindicada o colectivizada, o sea, por muy mínimo, entre muchas comillas, que puede parecer, porque en realidad no es mínimo, por ejemplo, estar en una asociación de vecinos, eso ya es un paso, realmente. Hay muchísimas asociaciones de vecinos en todos los barrios y trabajar con ellos realmente se producen dinámicas incluso, no solo entre las personas que forman parte de esa asociación, Claro. sino también con otros sindicatos, y entonces ya empiezas un poco a unirte a esa lucha que está en la calle y que después puedes trasladarla a los entornos sociales. Pero una cosa tiene que ir siempre ligada a la otra, porque si no, realmente nos vamos a quedar, como ya te digo, como en ese escaparate de queja, pero no vamos a dar como ese paso que hace falta y que es urgente que lo demos. Es que esto me resuena muchísimo por muchas cuestiones. Y claro, hablando a nivel, por ejemplo, sindicato, muchas veces no es un secreto que recibimos un montón de críticas, amenazas de todo tipo, insultos de todo, ¿no? En plan, somos unos vagos, es que tal, que somos unos vendidos. Bueno, en fin, para sorpresa de nadie. Ahora bien, ¿cuál es la realidad que se vive desde dentro? Y es que nosotros organizamos muchas manifestaciones, algunas son temáticas, otras son más genéricas, y la realidad es que toda esa gente que siempre te critica porque es que no salen, no se movilizan, no sé cuánto, no sé qué, es la misma que cuando sales y organizas algo se queda en su casa criticando, es que mira tú estos 4 pelagatos que han salido a la calle. Claro, sí. ¿Sabes? Sí, Es como, vamos a ver, o sea, no es coherente lo que estás diciendo. Totalmente. Por un lado me criticas porque no hago nada, cuando hago, porque hago, o sea... Claro, o sea, es muy hipócrita porque Claro. te movilizas por esto, pero no por lo otro. Pues mira, si quieres, te sindicas o te colectivizas, Y somos más proponlo. personas, Claro. nos organizamos y hacemos 20.000 Exacto. manifestaciones al año. O no en mi sindicato o en mi colectivo, en otro. Crea otro o vete a otro que ya Claro, pero es exista que, y propon tú. Deja de quejarte y empieza a hacer. Exacto. Es que, o sea, que sí, que el derecho a la perreta, como llamo yo, que lo tenemos todos y todas, ¿no? Pero, o sea, dar ese pasito de realmente reivindicarlo en los espacios en los que tienes que reivindicarlo, pues hombre, igual y todo resulta que es mejor que quedarte en tu casa, en tu sillón. Sí. Te quiero decir, o sea, Y es que... no sé si te pasa, por ejemplo, yo tengo amigos y gente cercana que veo que entienden, por ejemplo, las manifestaciones como algo lejano. O sea, creo que Sí. se entiende como voy a una manifestación cuando realmente sé perfectamente las críticas que se están haciendo, conozco perfectamente toda la problemática. Incluso ese prejuicio a si no forma parte de ningún movimiento o de un colectivo o de un sindicato me da como vergüenza participar. También. Cuando realmente una manifestación es que se una la mayor cantidad de vecinos, que tú, aunque no estés sindicado en ese momento y vayas, o aunque nunca estés sindicado, pero vayas a esas movilizaciones y manifestaciones, Claro. eso es política. Que tú ocupes el espacio público es Exactamente, política. exactamente. Y es muy valioso, es muy poderoso Es eso. totalmente válido y totalmente necesario. Es decir, evidentemente hay una parte más de militancia, como mencionabas antes, que también es importante, ¿no? El estar participando de manera activa, pero no siempre necesitas participar de manera activa, en plan, no tienes que estar aquí visitando centros de tal, no sé qué, no sé cuánto. Muchas veces es ese apoyo, es visibilizar la fuerza de la calle, Exacto. la fuerza de la gente en la calle, Exacto. y que estamos ahí y que somos más que esos 4 que están en el Parlamento o que... Sí, exactamente. Te quiero decir. Creo que va más por ahí y que efectivamente, también lo comentabas antes, ¿no? Que cuando te lavan la cabeza en ese sentido, en todo lo que estamos hablando, al final te van como desmotivando de, al final tú no tienes poder, al final tú por mucho que digas no, tal, claro, pero si no te unes y si no das ese paso y si no eres consciente de que esas actitudes que tú puedes ir haciendo, esas acciones, sí que tienen realmente un poder de cambio y transformador, ahí es donde creo que estamos ya más perdidos, en plan, como sociedad, ¿no? Pero precisamente, por otro lado, y ya con esto sí que me gustaría como cerrar a modo de conclusión y tal, en Canarias hemos vivido manifestaciones brutales cuando nos hemos unido de una manera abrumadora, arrolladora, o sea, se me acaban los adjetivos realmente, pero es que ha sido de recorrer el mundo entero en noticias, de mira lo que ha pasado aquí en Canarias, en este punto del mundo, y es que cuando queremos podemos, y realmente sí podemos hacer ruido y sí tenemos esa capacidad, pero claro, volvemos a lo mismo. Esa desmotivación, si no formo parte del colectivo, si no formo parte de esto, no voy. Bueno, es que ya habrá gente que vaya, ¿no? Es como todo un desapego, o sea, este movimiento de activismo y de reivindicación
que, no sé, me gustaría preguntarte si crees que hay alguna manera de revertirlo un poco. O sea, perdón, de revertir El tema de que la gente no quiera salir. Claro, el tema de las movilizaciones de los últimos años, que como bien dices, dieron la vuelta al mundo, y además es que no somos conscientes del poder que tenemos a título individual cada persona Sí. cuando nos juntamos con más personas. O sea, no somos conscientes de ese poder. Y realmente Canarias reactivó en todo el Estado español las movilizaciones en la calle. O sea, a través de la turistificación Sí. de nuestros territorios, se impulsó de nuevo, o sea, estas olas de ocupación de las calles con el feminismo, ¿no? De las grandes movilizaciones, no se veía algo parecido a esas movilizaciones realmente hasta que se empezó de alguna manera aquí a movilizar a la gente por el turismo masivo. O sea, no somos conscientes de eso. No. ¿Qué ocurre? Sí es verdad que también entiendo una parte de que toda esa movilización tan importante que hubo parece que ha quedado un poco en nada. Sí. No vino acompañado después de unas acciones más concretas, quizás. Claro, evidentemente era esperable que las instituciones, el papel lo soporta todo y al final no hicieran ninguna medida o no llevaran a cabo políticas que realmente respondieran a toda esa demanda social, ¿no? Entonces estamos en ese punto, ¿no? de que parece que con todo lo que montamos estamos en las mismas. Sí y no. Estamos en un punto crítico y un punto, yo creo que de inflexión, en la que se ha demostrado nuevamente que las instituciones no van a legislar por nosotros. Entonces tenemos que empezar a obligar realmente nosotros, Claro. los colectivos, el movimiento social, la gente, los vecinos, la vecina, a no pedir permiso. O sea, vamos realmente a transformar Canarias y lo vamos a hacer. Lo que falta a nivel colectivo en este caso es organización. Organización. Alianzas urgentes y ya de esa acción, no pidiendo permiso a las administraciones, empezar a vincularlas ya. O sea, Claro. la clave es organización. Organización no implica que todos estemos de acuerdo en todas las soluciones. Claro. Que eso también, o sea, quiero decir, no que no estemos de acuerdo, disculpa. Organizarse no implica que todos pensemos igual. Vale, o sea, el reto realmente social es, Claro. dentro de un disenso, encontrar un consenso y respetar cada uno sus espacios. Pero evidentemente hay fuerza y compartimos más del 90% del horizonte, con lo cual esa organización se puede dar. Y esa es la clave. Trabajar en esa organización y en esas alianzas rebeldes, que me gusta mucho como este Me encanta. término, para conseguirlo. Es que solo podemos conseguirlo realmente uniendo todas esas sensibilidades. Que eso no quiere decir que pensemos todos igual. En la verdadera radicalidad reside en ponernos de acuerdo a pesar de los desacuerdos. Yo creo que al final es lo que tú dices, que hay fuerza. Creo que hay muchos colectivos que estamos trabajando en esa dinámica, porque es evidentemente necesario y urgente, como bien dices. Así que yo para cerrar solo te voy a decir dos cosas. Por un lado, gracias de verdad por transmitirnos todo esto que hemos hablado hoy. Creo que ese conocimiento también nos da como pistas, ¿no? De cómo está la situación, de que hasta dónde podemos llegar, cómo podemos actuar. Y de verdad que te agradezco esa manera de trasladar tu activismo en todos los ámbitos, aquí también. Y en segundo lugar, solo, y para concluir y ya de verdad, nos vemos en las calles. Por supuesto, eso siempre. Muchas gracias. Creo que de va a verdad. ser el punto de encuentro, el punto de inflexión y como dices, tenemos que estar ahí, tenemos que dar esa batalla. Y además, muy prontito y más de una ocasión, ¿eh? Sí, ahí vamos a estar, que ya es que suenan cositas, ¿no? Entonces ahí nos veremos, que es lo que toca. Realmente siempre hemos estado ahí como colectivos, como organización, en este caso como sindicato, y vamos a seguir estando porque para eso existimos, ¿no? Para transformar las cosas que no terminan de funcionar y de estar en orden. Así que gracias de nuevo. Nos El placer vemos. es mío también, porque además este espacio también sirve para eso, precisamente. Claro. Para ser como ese altavoz dentro de toda
la red social, ¿no? Sí, o sea, me gusta mucho como traer perfiles muy distintos, en plan, a lo mejor el anterior al tuyo habrá sido relacionado con el orgullo, con este tema de identidades y demás, la verdad que va a estar muy guay, pero obviamente literatura, o sea, es que al final estamos como con eso, dando altavoz a todas las personas de Canarias que tienen iniciativas, que hacen cosas, que tienen maneras de percibir la sociedad de una manera, pues, no diferente, sino interesante, diría yo, y que nos permiten avanzar. Ese es el fin último de este espacio. Y no sé, me alegro mucho de que haya personas como tú que se apunten a esto y que efectivamente seamos como el altavoz de todas estas situaciones y realidades. Así que nada, gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre digo, gracias por estar a través de la pantalla con sus auriculares o como sea que nos vean. Estamos aquí por y para ustedes, así que de verdad que sin ustedes no sería posible todo este desarrollo de este proyecto, de este podcast. Así que mil gracias y nos vemos como siempre en el próximo capítulo. Chao. Raíces en el agua y miradas hacia el mar, unidos por la historia que nos vuelve a conectar.